Quiero extender una cariñosa y cordial bienvenida a todos aquellos que han llegado hasta este nivel, que es el nivel avanzado de nuestro seminario discipulado en grupos pequeños. Tendremos 10 sesiones que serán de mucha importancia para consolidar nuestro conocimiento en el ministerio de los grupos pequeños. Nosotros vamos a empezar hablando acerca de un enfoque que es muy importante en nuestra Unión Peruana del Sur. Se trata de las metas CRM, las 6 metas que marcan el derrotero de la actividad misionera en la Unión Peruana del Sur. Las metas son las siguientes: estudio de la Biblia, la primera meta. Segunda meta es grupos pequeños. Las parejas misioneras también constituyen algo sumamente importante que la iglesia debe organizar y debe promover. El plantío de iglesias, los bautismos y los donantes fieles. Estas son las 6 metas importantes que cada iglesia debe prestar atención y debe organizar, de tal manera que podamos ir por todos los frentes misioneros para poder ganar almas para el Señor Jesucristo. Cada uno de nuestros seminarios, los primeros seminarios, tendrán que ver con una de estas metas. Habrá un seminario, que es este primer seminario, en el que hablaremos acerca de cómo los grupos pequeños se relacionan con el estudio de la Biblia. Luego tendremos un siguiente seminario en el que hablaremos acerca de las parejas misioneras. Cómo las parejas misioneras se relacionan con los grupos pequeños. Vamos a encontrar una relación muy interesante allí. Y la plantación de iglesias, el plantío de iglesias, cómo se relaciona con los grupos pequeños. ¿Qué pueden hacer los grupos pequeños para poder organizar nuevas iglesias? Luego también tenemos los bautismos, los grupos pequeños relacionados con los bautismos. Muy importante ese tema. Y también una sesión la tendremos dedicada a los donantes fieles. Las 6 metas y su relación con el discipulado en grupos pequeños será gran parte de nuestra preocupación en este nivel avanzado. Por lo tanto, bienvenido. Y vamos a empezar con esta primera sesión. En la primera sesión nosotros vamos a hablar acerca de la escuela sabática y los grupos pequeños. El estudio de la Biblia se da principalmente a través de la escuela sabática. Ustedes saben que la escuela sabática tiene como uno de sus objetivos fundamentales el llevar a la iglesia al estudio de la palabra de Dios. Vamos a colocar un texto bíblico que dé un punto de partida a nuestro seminario en esta oportunidad. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mira qué maravilloso texto que encontramos aquí. La palabra de Dios nos da consolación, la palabra de Dios nos da esperanza. De manera que para un cristiano llega a ser muy importante tener conocimiento de la palabra de Dios. No apenas leer, sino estudiar la Biblia para fortalecer nuestra vida espiritual. No hay manera de tener una vida espiritual saludable si es que nosotros dejamos la Biblia al lado, aparte de las circunstancias de nuestra vida, sin vincularla con nuestro propio ser. El estudio de la Biblia llega a ser sumamente importante. La escuela sabática de la Iglesia Adventista tiene el propósito de promover el estudio de la Biblia en cada uno de los segmentos de nuestra iglesia. Promover el estudio de la Biblia entre los niños, entre los adolescentes, entre los jóvenes, los adultos. Todos están invitados a poder estudiar más la palabra de Dios a través de la lección de la escuela sabática. Ahora, si nosotros hacemos un poco de historia, tenemos que recordar que la gran preocupación de Jaime Huay al momento de escribir la primera lección de escuela sabática era que las lecciones bíblicas pudiesen llegar a las nuevas generaciones. Él tenía en su corazón una preocupación muy grande por lo que iba a pasar con los nuevos adventistas, los jóvenes, aquellos que recién estaban dando los primeros pasos en la vida cristiana. Y entonces él empezó a hacer una serie de preguntas en el año 1853 y a partir de eso nosotros tenemos la reunión semanal de la escuela sabática. La escuela sabática es fundamental en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo hasta podría atreverme a decir que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no sería lo que es a no ser por lo que la escuela sabática hizo en favor de ella. Es extraordinario, es lindo pertenecer a la escuela sabática, que además, dicho sea de paso, viene a ser el sistema educativo de adultos más grande del mundo. Es una red que abarca el mundo entero
que está promoviendo el estudio de la palabra de Dios. Yo me emociono cuando hablo de la escuela sabática porque se trata de una escuela a la que pertenecen millones de personas de diferentes nacionalidades, de diferentes razas, muy diverso tipo de personas, pero con una característica en común: estudiar la palabra de Dios. Ahora bien, si nosotros queremos vincular la escuela sabática con los grupos pequeños, debemos pensar primero en cuáles son los objetivos de la escuela sabática y cuáles son los objetivos de los grupos pequeños. ¿Será que son objetivos muy diferentes? ¿Será que los grupos pequeños y la escuela sabática tienen objetivos distantes? Bueno, según los manuales de escuela sabática que nosotros tenemos y según el reglamento de la escuela sabática, encontramos al menos 4 objetivos. Uno de ellos es la confraternización. En la escuela sabática necesitamos conocernos mucho más y para eso edificar nuestra vida cristiana. Otro objetivo importante de la escuela sabática es el estudio de la Biblia. No se puede tener una escuela sabática si es que no hay estudio de la Biblia. Para eso es un fundamento especial de la escuela sabática. Otro tema importante de la escuela sabática es que ella tiene una preocupación para que todas las personas en el mundo puedan escuchar la palabra de Dios. Entonces tiene una misión mundial, tiene un alcance global. Es un gran esfuerzo de globalización mucho antes de que exista la palabra globalización. Ahora, y el siguiente objetivo que tenemos es los testimonios. Sin duda, el poder compartir los eventos de nuestra vida cristiana vienen a ser muy importantes dentro de la escuela sabática. Allí tenemos entonces los objetivos de la escuela sabática: confraternización, estudio de la Biblia, misión mundial, testimonios. Ahora veamos cuáles son los eventos principales que proporcionan los grupos pequeños. Vean ustedes, tenemos primer objetivo, confraternización. Evidentemente aquí tenemos una coincidencia, ¿no? Luego vamos a ver un siguiente objetivo de los grupos pequeños: testimonios, confraternización y testimonios. Ahí ya vemos que ya hay 2 elementos en que escuela sabática y grupos pequeños están actuando prácticamente con el mismo foco, en el mismo sentido. Otro elemento de la escuela sabática, de los grupos pequeños, es el estudio de la Biblia. En los grupos pequeños se debe estudiar la Biblia y mira también, la escuela sabática también tiene esa preocupación por el estudio de la palabra de Dios. Y en los grupos pequeños nosotros tenemos oración, tenemos adoración. Evidentemente todo esto está también unido al interés de la escuela sabática. Vean ustedes, queridos amigos, cómo es que están tan vinculados estos 2 eventos de la iglesia: los grupos pequeños y la escuela sabática. Y ahora me gustaría que ustedes reflexionen en la siguiente declaración. Hay 2 estructuras semejantes actuando en la iglesia adventista, usando las mismas personas, aunque los miembros que forman parte de ellas están sentados con algunas personas durante la semana y con otras el sábado de la mañana. Sucede que hay a veces un tremendo problema dentro de algunas iglesias. Y el problema es el siguiente: una misma persona pertenece a un grupo pequeño el día viernes y a una escuela sabática con diferentes personas el día sábado. Por lo tanto, una sola persona pertenece a una reunión el día viernes y a una reunión el día sábado. Parece como si fueran dos agrupaciones completamente diferentes. Y como nosotros hemos visto, se tratan de 2 tipos de actividades que tienen en común muchas cosas. Y entonces, cuando sucede esto, cuando hay 2 tipos de actividades que están haciendo las cosas por separado, lo que vamos a terminar haciendo es que vamos a ser menos eficientes en el alcance de nuestros objetivos. Podríamos de repente hacer una integración. Podríamos buscar que los grupos pequeños puedan ser también el mismo grupo durante la escuela sabática y que esas unidades de acción de la escuela sabática puedan también reunirse en la semana como un grupo pequeño. Y yo creo que de esa manera las personas de un modo más integrado van a poder hacer un mucho mejor trabajo. La integración es una necesidad. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu iglesia? Los grupos pequeños es una estructura que está por un lado y al lado de los grupos pequeños tenemos otra estructura que son las unidades de la escuela sabática, y ambas están como si fuesen 2 cosas diferentes, como si no tuviesen ninguna relación una con la otra. Bueno, yo creo que habría que pensar cuál es la mejor manera de integrar estas 2 grandes actividades que nuestra iglesia
local debe realizar. Entonces, el gran desafío que nosotros tenemos es la integración. Creo que es triste que en una iglesia los grupos pequeños estén por un lado y las unidades de acción estén por otro lado, porque somos las mismas personas. Los mismos que estamos realizando nuestro grupo pequeño el día viernes en la noche, somos los que asistimos a la iglesia. Y ¿no sería interesante que si llegó algún invitado el día viernes al grupo pequeño, tener la posibilidad de decirle, ven, te invito a mi clase? Imagina que tú le dices, ven, te invito a mi clase, y entonces el invitado no reconoce ninguna de las personas que estuvo el día viernes en la clase de la escuela sabática, en la unidad de acción. Se hacen mucho mejor las cosas cuando las integramos, cuando no estamos siendo objetivos similares, yendo por caminos diferentes. Entonces lo que necesitamos que exista es una verdadera integración. El grupo pequeño y la unidad de acción. La unidad de acción y el grupo pequeño. Ambos tienen que actuar en común acuerdo. Ambos se necesitan. Incluso ambos son complementarios. Porque imagina una clase de escuela sabática, viene solamente a leer la Biblia y después durante toda la semana no hay ninguna otra actividad. No, pero si esa clase de escuela sabática además se reúne en su vecindario y entonces están allí alabando a Dios, pueden invitar a sus amigos a la casa. ¿Sabes que hay mucha gente que nunca va a aceptarte una invitación para ir a la iglesia? Y sin embargo, si tú los invitas a su casa, ellos van a tener, les dices, mira, ven, vamos a conversar acerca de cosas espirituales y va a haber también allí una cena especial, no sé, una invitación de ese tipo, tus amigos no se van a negar. Entonces necesitamos realizar esa integración para darle una fuerza mucho mayor a la actividad misionera de la iglesia. Esa integración se convierte entonces en una necesidad. Queremos hablar ahora de las ventajas que proporcionaría esta integración. Primera ventaja, lo que nosotros tendríamos es la unificación de los grupos pequeños. Tendríamos eficacia en la visitación, tendríamos facilidades para la planificación y además tendríamos siempre un sentido de comunidad y una valorización del grupo pequeño. Me gustaría que nosotros podamos enfatizar brevemente cada uno de estos aspectos. En primer lugar, la unificación de los grupos. ¿A qué nos referimos con que los grupos estén unificados? Bueno, cuando las personas no solamente se relacionan el día sábado en la iglesia, sino que además tienen oportunidad de relacionarse en otros días de la semana, por ejemplo, en la reunión de grupo pequeño, entonces va a haber mucha más intimidad entre las personas, se van a conocer mejor y por lo tanto van a poder trabajar en equipo. La idea de integrar los grupos pequeños es fortalecer ese trabajo en equipo. Ya no vamos a tener dos estructuras diferentes, sino necesitamos unificar de tal manera que una misma persona pertenezca a un mismo equipo que está trabajando en una misma misión que es la predicación del Evangelio. Por otro lado, vemos que la segunda ventaja que hemos identificado es la eficacia en la visitación. El líder de grupo pequeño, entre sus responsabilidades, debe visitar a los miembros del grupo pequeño. Ahora bien, el maestro de escuela sabática también dentro de sus responsabilidades debe visitar a los miembros de su clase, de su unidad de acción de escuela sabática. Pero si está todo unificado, ¿qué es lo que vamos a tener? Que cuando el líder está visitando al miembro de la escuela, de su grupo pequeño, al mismo tiempo está haciendo la visita al miembro de la escuela sabática, ¿no? Y lo mismo podríamos decir del maestro. De manera que la eficacia en la visitación es mucho mayor cuando tenemos un sistema integrado de grupos pequeños con la escuela sabática. Vamos a ver la siguiente ventaja de la integración. Tenemos muchas facilidades para la planificación. Qué importante es que podamos planificar bien las cosas. Si nosotros solamente tenemos la reunión del día sábado, empieza el programa a las 9:30, a las 9 de la mañana, algunas iglesias, termina la escuela sabática y entonces empieza el culto divino, termina el culto divino, las personas ya no quieren tener ningún tipo de reunión, y entonces simplemente se van a su casa y después ya no se ven hasta la siguiente semana, el siguiente sábado, en otro programa de la escuela sabática. Y sin embargo, si durante la semana esas personas tuviesen su reunión de grupo pequeño, podrían también planificar, hacer un equipo de evangelismo, ver cómo pueden impactar su comunidad, construir un ministerio. Es decir,
Hay muchas ventajas para la planificación. Si solamente nos vemos una vez por semana, las cosas no se pueden hacer bien. Pero si la cantidad de reuniones aumenta, sin duda, eso se transforma en una gran ventaja para la iglesia. Necesitamos integrar. Luego también tenemos otra ventaja de la integración, el sentido de comunidad, ¿no? La palabra comunidad, parece que nosotros podemos encontrar ahí otras dos palabras, la palabra como y la palabra uno, comunidad. Cuando nosotros encontramos la comunidad, nos estamos refiriendo a un grupo de personas que actúan con un propósito, como si fuesen un solo cuerpo, que están trabajando de modo concertado. Y al poder hacer eso, entonces se produce lo que se llama sinergia. ¿Qué quiere decir eso? Como grupo, nosotros conseguimos muchas cosas más que si lo hiciéramos de modo separado. De modo separado podemos tener una cierta eficacia, pero cuando nos unimos, concertamos esfuerzos, cada uno empieza a tener una tarea, entonces el resultado va a ser que vamos a conseguir mucho más que si apenas cada uno trabaja por su lado, un sentido de comunidad. Y por otro lado también, otra ventaja que tendríamos es la valorización del grupo pequeño, porque el grupo pequeño también adquiere un gran protagonismo. Ya no es aquella reunión únicamente de la semana que en la iglesia no se ve y uno nunca sabe si el grupo se reunió o no se reunió. Pero si el grupo pequeño es también la clase de escuela sabática, sin duda ambos se transforman y ambos se valorizan y pueden dar muchísimo más resultados para la obra del Señor. Sin duda hay grandes ventajas en la integración. Sin duda es una necesidad realizar la integración. Nosotros en este seminario no hablaremos acerca de cómo realizar la integración. Tendremos un seminario especial solamente para eso. Pero, mientras tanto, les motivamos para que puedan realizar el trabajo de integración como una gran necesidad en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para terminar, quisiera que ustedes puedan reflexionar en el siguiente pasaje de Elena de White. Los dirigentes y maestros de la escuela sabática necesitan la dirección y la instrucción del Espíritu Santo, a fin de ser verdaderos educadores, capaces de inspirar reflexión y de hacer recordar a sus alumnos las cosas que les han enseñado. Ese es el objetivo de la escuela sabática. Y cuando la escuela sabática se une con los grupos pequeños, formando una integración, todos esos objetivos se llegan a cumplir de mucha mejor manera. Que el Señor te bendiga, que podamos cada día tener una escuela sabática fuerte y grupos pequeños fuertes actuando en nuestra comunidad.